apostolado que es El Sembrador. Y bueno, pues el día de hoy tengo un tema precioso. De verdad estoy muy contenta porque sé que podemos llevar esperanza a muchos corazones, a muchas familias. Podemos tocar tu corazón. Me acompaña Rubén García. Él es testigo de esperanza. Su historia es una bendición para todos los que podemos conocerlo y escucharlo. Estoy segura que ha tocado muchas vidas y sin duda en esta ocasión no será la diferencia. Yo le doy la más cordial bienvenida a Rubén García, que viene a compartirnos su testimonio. Rubén, ¿cómo estás? Muy bendecido, gracias por la invitación y de una forma u otra también saludando a esta gran familia del Sembrador, y para mí es una alegría, un gozo de poder estar aquí contigo, hermanita. Y qué hermoso el lema de este programa, ¿no? En voz alta, ¿no? Proclamar a los cuatro vientos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y ahorita estamos en un tiempo de gracia en nuestra Iglesia Católica y lo estamos viendo a través de este bendito apostolado que es el Sembrador. Oye, Rubén, pues yo te agradezco mucho que estés aquí. Me ha tocado compartir contigo ya en varias ocasiones en distintos programas de televisión, de radio, y en verdad que cada vez que escucho tu historia, cada vez que te veo, me edificas, me pues inyectas esperanza. Yo creo que tenemos esa oportunidad maravillosa de hacerlo hoy a través de esta señal maravillosa que es El Sembrador. Y bueno, yo quisiera empezar a platicar contigo para que nos contaras quién es Rubén García. Claro, bueno, Rubén García, ahorita en la actualidad, pues se puede decir que soy un evangelizador de casi tiempo completo. No soy un actor, soy un testigo del poder de Dios, y pues para mí realmente es una alegría proclamar, ¿no? Llevar el Evangelio, ¿no? Irme desgastando, ser una veladora viviente por llevar pues la palabra del Señor, y como bien lo decías al principio, ¿no? Que mi testimonio sea un mensaje de esperanza para aquel que nos está viendo en este momento, que piensa que ya no hay esperanza en su vida, que ya no hay solución, decir que Cristo es la solución, que Cristo es tu esperanza. Así es, amén, como dicen, ¿no? Nuestros amigos, los carismáticos. Rubén, sé que hay un Rubén García antes de Cristo y después de Cristo. Cuéntanos cómo era Rubén García antes de Cristo. Claro, bueno, muchas veces cuando se para uno pues a proclamar, o como tú lo decías, hermanita, que hemos estado en otros programas de televisión, de radio, y vuelvo a repetir, no soy un actor, soy un testigo, pero realmente, bueno, la vida pasada, dentro del estilo de vida homosexual, ¿no? Por muchos años, y aquí quiero hacer ese énfasis que no se nace, que no es de nacimiento, no hay un gene gay, sino son situaciones que han marcado nuestra vida, y especialmente con mi testimonio, papás que nos están viendo en este momento, mamás que nos están viendo en estos momentos, se den cuenta que pueden prevenir esta situación en su hijo, en su hija. Yo a mi papá no lo conocí, mi papá murió cuando yo tenía 1 año de vida, mi mamá tenía que trabajar, me cuidaban unos tíos, entonces yo a estos tíos les empecé a decir papás. Entonces un papá duro, un papá violento, con el cual me daba miedo identificarme en ese mundo masculino que representaba papá. Y cuando papá no le muestra a uno el mundo masculino con amor, es muy difícil que uno se relacione con los demás niños. Entonces fue una situación pues muy difícil en ese pueblo pequeño, y de repente empiezan las burlas, ¿no? Las palabras mariquita, niña, palabras soeces, vulgares. Y yo ese mundo masculino me daba miedo, me daba pánico. Por eso yo regresaba al barrio, pues al lugar de mamá, jugando con las vecinitas, a la muñequita, a la comidita. Me gustaba estar con ellas. Perdón que te interrumpa, Rubén. Tú en ese momento, a no sé, 7, 8 añitos, ¿te reconocías diferente? O sea, ¿percibías que había algo distinto en ti que en otros niños, en otros varones? ¿O creías que era algo así normal? Yo en la forma que me identificaba era un poquito como miedo a relacionarme con ese mundo masculino, con mis amigos en la primaria y demás, pero era por esa conexión con papá, que me mostró el mundo masculino con violencia, con golpes, con malas palabras, muy duro. Macho. Sí. Entonces, ahorita podemos hacer como un paréntesis y decirles a los papás qué importante, papá varón, papá hombre, qué importante que dejes tu machismo a un lado. Puedes marcar a tus hijos de por vida. Es importante para nosotros como hijos, en concreto para los varones, sentir el apapacho, la calidez, la cercanía del papá, y que la verdad nos modelen
como hombres, un mundo atractivo, ¿no? Para el hijo en esa estructura masculina, ¿no, Rubén? Porque si no la ponen así de malos, de que golpean, de que lastiman, pues si un hijo es sensible, como en tu caso, ¿no? Que a lo mejor tu temperamento era más sensible, pues te sentías totalmente intimidado, ¿no? Claro. Y aparte hace unos votos internos. Yo no quiero ser hombre, es ser como papá, hace unos votos internos. Yo no quiero ser hombre. Por lo tanto, mi papá ya no pasa a ser mi héroe, pasa a ser mi héroe, mi mamá, ¿no? Entonces, bien importante lo que dices tu hermanita, ¿no? Papá varón, deja tu machismo a un lado. Estamos en una cultura machista donde, como yo, como papá, le voy a dar un beso en la mejilla a mi hijo, ¿no? Lo voy a volver, con el perdón, pues una palabra que se dice maricón, ¿verdad? Mentiras, o sea, al contrario, apapáchelo, llénelo del amor masculino, le reafirme la masculinidad con amor. Papá tiene que dar a su hijo 3 cosas: afecto, aprobación y protección. Llenarlo del amor masculino. En muchos lugares donde ando, yo le digo, papá, deje su machismo a un lado, abrace, apapache a su hijo. Si usted no lo hace, vendrá un hombre con atracción homosexual, le va a dar ese abrazo y su hijo, su nieto va a sentir que aquel varón le está dando afecto, aprobación y protección, pero aquel adulto le va a decir, entrégame tu cuerpo sexualmente, genitalmente. Mamá, si a tu hija no le das afecto, aprobación y protección, no la llenas de ese amor femenino, no le dices, mi princesa, mi doncella, vendrá una chica con atracción lésbica, la va a abrazar, le va a decir mi princesa, mi doncella, y a cambio le va a pedir que entregue su cuerpo sexualmente, genitalmente. Un papá violento afecta a uno como varón, pero también afecta a la niña, porque la niña va a decir, ser mujer es ser como mi mamá, que es golpeada, humillada, débil, yo no quiero ser mujer. ¿No? Yo no quiero un hombre a mi lado, yo quiero ser como papá, porque a papá nadie le alza la voz, a papá nadie le grita, a papá nadie le dicen que te gastaste el dinero, a papá nadie le dice que son estas horas de llegar. Entonces, de una forma u otra, se puede prevenir esta situación, pero sobre todo reafirmando la masculinidad con amor. Fíjate que me encanta esto que comenta Rubén, porque realmente, como introducías el programa, el tema de la homosexualidad no es que se nace, papás. La homosexualidad se hace, y se hace porque tenemos carencias afectivas como las que nos está compartiendo Rubén el día de hoy. Si tú el día de hoy tienes hijos pequeños, lucha de verdad con todo tu amor, con todo tu ahínco, aunque estés cansado, aunque estés desesperado, aunque las broncas del trabajo te estén rebasando, lucha por ser un papá presente, por estar cerca de tus hijos. No escatimes el tiempo que puedes compartir con ellos, porque eso es fuente de seguridad para ellos y harás de estos niños personas seguras, personas que realmente estén pues completas y que estén listas para enfrentar el mundo con todas las herramientas necesarias en su rol o en su forma femenina y en su forma masculina. Pero bueno, después de este paréntesis, Rubén, entonces tú buscabas la compañía de las mujeres porque te sentías más a gusto más con ellas. Más cómodo, porque de una forma u otra ellas no agreden, no lastiman, no dicen malas palabras. Entonces, para mí, el mundo femenino me era muy conocido. Entonces, cuando ya esta parte de la primaria llegó a la secundaria, pues una situación difícil, fue lo mismo, ¿no? Aquellos adolescentes, pues la mariquita, la niña, la vieja, pero mis amigas se dan cuenta de ello y dicen, vente Rubén, no te juntes con estos patanes. Entonces, vuelve a pasar lo mismo, toda la niñez al lado de mamá y con las vecinitas, en la adolescencia al lado de mis amigas. Entonces, ojo aquí, cuando los niños se relacionan con niños, la niña es un misterio, por eso le atrae. Las niñas se relacionan con niñas, el niño es un misterio, por eso le atrae. Para mí, el mundo femenino era tan conocido y el mundo masculino al cual yo pertenecía era un misterio, por eso me atraía, ¿no? En el fondo, empieza como una envidia, como una admiración, pero después esa envidia, admiración se convierte en erotización. Me gusta ese niño, me gusta ese adolescente. Y así creces. Yo sé que tú primero vivías en un pueblo de aquí de Jalisco, sí. Un pueblo chiquito, y luego vienes a la ciudad. Y ahí es como ese choque fuertísimo, ¿no? Con la realidad y con, pues ahora sí con confrontarte. ¿Quién es Rubén?
Claro, porque yo pensaba que en ese pueblo pequeño se veía un canal de televisión, tenía permitido ver media hora la televisión, así que no se veía tanta situación pues un poquito desordenada, desviada. No, y aparte cuando éramos claro, niños nosotros, sí. pues no era tan grave como Entonces, ahorita. pues yo pensaba que era el único adolescente raro. Cuando llegó aquí a la ciudad, yo venía con mucha alegría y ganas de estudiar, porque no había preparatoria en mi pueblo. Yo decía, una ciudad tan grande, pues ya nadie me va a insultar, nadie me va a humillar. Entonces venía con muchas ganas, empiezo en la preparatoria, 1 mes, 2 meses, 3 meses, nadie me ha dicho nada. Pero un día paso por cierto pasillo y escucho el piropo de un hombre a otro hombre. Yo dije, ¿será a mí? Dije, no creo, pero me di cuenta que era a mí. Y dentro de mi corazón dije, voy a vivir el mismo infierno que viví en la primaria, en la secundaria. Ya no le puse tantas ganas al estudio. Paso segundo semestre, tienes que elegir un taller, fútbol, no sé jugar, básquetbol, no sé jugar. Sé un poco voleibol, pero dicen, eso es para las viejas. Así que me metí al taller de danza, puras mujeres, éramos como 3 hombres. Y bueno, fui con unas bermudas muy largas. A la hora de los ejercicios, la bermuda me estorbaba. El maestro me dice, para la siguiente clase, lo quiero con leotardo. Viene con un short corto. Yo dije, con leotardo va a parecer más niña. Así que me fui con un short corto. Y bueno, pues cuando llego, están estos chavos bromistas y empiezan a chiflar y decir qué bonitas piernas tienes. Pero mis amigas decían, bueno, es que tus piernas son delgadas, pues son torneadas como de una mujer. Aparte, casi no tenía vellos. Así que poco a poco me endiosé. Con mis piernas empecé a quitarme el poco vello que tenía, a broncear mis piernas, a ponerme chores estilo ropa interior. Buscaba un grupito donde encajar. Así que descubrí un parque donde había puros chavos como yo. Y yo dije, bueno, en la primaria me rechazaron, en la secundaria me rechazaron, en la prepa me rechazaron, sé que ahí no me van a rechazar. Llegué a aquel parque y ellos me dijeron, ¿eres nuevo en el parque? Les comenté así, bienvenido, la comunidad lésbico gay te da la bienvenida. Yo salía de mi casa con pantalón, llegaba a aquel parque, me quitaba el pantalón y quedaba con mi short estilo ropa interior. Pero hasta ese momento, Rubén, ¿tú habías identificado o te habías ya declarado, por decirlo como se dice ahora, ¿no?, que tenías esta atracción al mismo sexo? O sea, ¿ya lo había reconocido o fue todo un proceso paulatino que a lo mejor detonó con las clases de danza y con ya la llegada a este parque? En la primaria venía como un poquito como esta duda, ¿no? ¿Qué soy? Esas etiquetas, papá, las etiquetas, cómo dañan, cómo lastiman. Sí, cuando lloran no les digan, no llores como mariquita. Claro, ¿no? o los Porque hombres no lloran, o cuando mamá le dice a uno de repente, tú no seas como tu papá cuando seas grande. Mamá, ¿qué mensaje le estás dando? Papá es un hombre, le estás diciendo, no seas hombre como papá, ¿no? No seas como tus hermanos, ¿no? Entonces son situaciones, o sea, palabras que se van quedando dentro del fondo de nuestro corazón. Entonces toda esa parte de la primaria, de la niñez, fue una situación muy difícil. Pero yo pensaba que era el único niño adolescente raro. Cuando llego aquí a Guadalajara me doy cuenta que no soy el único y me doy cuenta de ese parque. Entonces, de una forma u otra, estas dudas, inquietudes, esta falta de amor, de ese abrazo que papá no me dio, de ese beso en la mejilla que no me dio, de celebrarme, quizás nunca me celebró un cumpleaños. Entonces, todas esas carencias afectivas, realmente, como tú lo decías al principio, pues de una forma u otra la fui a buscar en ese lugar, ¿no? Donde pasaban hombres con sus carros, donde si uno se iba con ellos buscando equivocadamente lo que papá no me dio, afecto, aprobación y protección. Y más, pues ya metiéndome en esa cultura lésbico gay, pues poco a poco empecé a saber de los antros, poco a poco empecé pues a saber la ropa unisex, empecé a saber tantas cosas que desconocía cuando estaba en ese pequeño pueblo. Entonces, ¿llegaste al parque y ahí te invitaron a prostituirte o cómo fue? Que ya ingresas realmente a este mundo. Claro, cuando está uno ahí pasan hombres con sus carros y vuelvo a repetir, uno buscando afecto, aprobación y protección. En el fondo lo que busca uno es un abrazo, una caricia, una aprobación, qué bien haces, qué sé yo, tu tarea o qué bien te ves vestido. Y son detallitos que papá quizás no nos lo dio, son cosas tan sencillas, pero cómo de una forma u otra afecta nuestra identidad. Muchos papás me dicen a mí, en muchos lugares de la República que ando, especialmente pueblos muy chicos donde llevo la palabra, me dicen, yo me encargo de volver machito a mi hijo, con golpes, ¿no? Con violencia, se equivoca papá, si usted lo hace así, su hijo va a regresar al lugar seguro,
que es mamá, y usted ya no va a pasar a ser su héroe, pasa a ser el héroe de su hijo, será su mamá y se va a empezar a comportar como ella. Y el papá empieza a ser como su rival, su enemigo, ¿no? Claro, sí. Y muchas veces a mí me dicen, oye, pero ¿por qué de repente los chicos con atracción homosexual son muy femeninos? ¿Y por qué las chicas con atracción lésbica son muy masculinas? ¿Por qué? Porque en el fondo, o sea, aquel que me dañó, que es el mundo masculino, yo no me quiero parecer. Yo no quiero parecer un hombre. Por eso yo actúo de una forma muy femenina, muy débil. Y la chica no quiere que se resalte su feminidad, ¿no? Esa belleza. ¿Por qué? Porque en el fondo no se quiere parecer a mamá, no se quiere parecer a aquellas chicas que la etiquetaron, aún las propias hermanas dentro de la misma familia. Entonces, pues de una forma u otra empieza uno a meterse poco a poco en este mundo, en los antros, ¿no? Y me doy cuenta, empieza uno a decir, voy a buscar mi príncipe azul, pero me doy cuenta que metiéndose uno dentro de este ambiente ya no pasas a ser una persona. Tu dignidad de persona se reduce a una genitalidad que da placer y se bota, se utiliza y se tira. Entonces, tú queriendo cubrir, ¿no? O llenar esa carencia que tenías por la falta de afecto de tu papá, que aparte no vamos a juzgar aquí a nadie, ¿no? Al papá de Rubén lo comprendemos porque seguramente él fue la forma en la que aprendió, ¿no? Lo importante del día de hoy es que tenemos la posibilidad de hacer las cosas de mejor manera. A lo mejor tu papá has actuado de esta forma, como está describiendo mi hermano, y entonces crees que ya todo está perdido, pero ¿qué crees? Hoy es el primer día del resto de tu vida y tienes la posibilidad de comenzar, de recomenzar y de hacer las cosas bien. No te vamos a juzgar porque quizá tú aprendiste a golpes, ¿no? Así te trataron a ti y a lo mejor tu temperamento no era tan delicado como el caso de Rubén o de algunos otros hombres y no te afectó o no te marcó de esta forma, ¿no? Pero la buena noticia es que podemos hacer las cosas bien, claro. ¿Verdad, Rubén? Sí, y bien cierto lo que dices, hermanita Meche, no estamos aquí para juzgar, porque igual papá no recibió ese apapacho, ¿no? Esa caricia, ese amor masculino, pues al igual de su papá. Entonces son situaciones que muchas veces tenemos que pasar en nuestra vida para que otros papás puedan prevenir esta situación en su hijo, en su hija. Muchos papás también me dirán a mí, bueno, pues yo sí estoy físicamente en la casa, pero muchas veces, quizás con tu perdón, pero puede ser como un mueble más que no habla, que no dialoga. Físicamente estás, pero emocionalmente no estás. Llega tu niño de la escuela y de repente, papá, ya llegué, y tú con el periódico, con el control, con la cerveza, ni siquiera le dices, mi hijo, ¿cómo le fue? Ni siquiera una mirada de decirle, qué bueno que ya llegaste. Entonces son situaciones muy, muy sencillas, pero que pueden repercutir mucho en tu hijo varoncito, en tu hija también, que seas amoroso con ella para que el día de mañana ella se dé cuenta que tiene derecho, ¿no?, a tener un hombre en un futuro que le ame, que la respete. Entonces son situaciones, se puede prevenir esta situación de la homosexualidad y del lesbianismo. Claro, y esa es la buena noticia el día de hoy. Rubén, tu familia, tu mamá, tu papá, ¿se daban cuenta de que pasaba algo en tu corazón, en tu mente, que tu comportamiento era distinto, que tenías esta vida ya un poco disipada, por decirlo de alguna forma, o estuvieron como al margen? Con ese tiempo, cuando me vengo yo a la preparatoria, a Guadalajara, mis papás se van para Estados Unidos. Okay. Entonces ellos realmente no se dieron cuenta ya este proceso, se puede decir, pues de perdición, porque es lo que me llevó a este estilo de vida, a ir perdiendo mi dignidad de ese varón que Dios había creado, ¿no? Buscando de una forma otra equivocada, ¿no?, estas caricias y ese amor que papá quizás no me dio. Entonces ellos no se dieron cuenta de todo este rollo, este libertinaje que empecé a vivir, porque ellos se fueron pues a Estados Unidos. Más bien mi mamá biológica es la que, con la que vivía aquí en Guadalajara, es la que se empezó a dar cuenta de mis actitudes, de mi forma de vestir, ¿no?, de mi forma de comportarme, de mi forma de llegar a horas de la madrugada, a mis 14 años, ¿no? Ay, eras chiquitito. Sí. Oye, y bueno, ¿cómo te vas adentrando en este mundo? Porque hay que tener como
pues los ojos bien abiertos, papás, ver las amistades. Hoy con el tema de las redes sociales, antes no existía, ¿no? En nuestra época, cuando éramos jóvenes, Rubén y yo, pues no había esto de las redes sociales, pero hoy las redes sociales, así como son una bendición, ¿no? Todos los medios de comunicación utilizados para hablar en voz alta, ¿no? Como este canal maravilloso que es El Sembrador, son una bendición, pero sin duda hay muchas personas con muy poca ética que utilizan estos mismos medios de comunicación para destruir, para captar, para atrapar, para atraer a los jóvenes y a los niños. Entonces hay que estar bien alertas como papás, ¿no? ¿Con quién se juntan nuestros hijos? ¿Qué conversaciones están teniendo en las redes sociales? ¿Quiénes son sus amigos también dentro de las redes sociales? Porque de pronto a lo mejor yo tengo realmente amigos cercanos, 2, pero resulta ser que a través de mi red social, de mi Facebook, de alguna de estas, tengo 2,000. A ver, algo está pasando ahí. Esto te habla de que hay como pues una disfuncionalidad, entonces hay que estar bien pendientes, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, yo tengo una discusión con mi mamá biológica y le digo, me voy de mi casa. ¿A los 14 años? Sí. Mi mamá me dice, eso a Dios no le gusta. Yo me expresé con malas palabras de nuestro Señor, me expresé mal de mi iglesia católica y a mis 14 años me fui de mi casa. Y yo había conocido un hombre tiempo atrás que me dijo, cuando vayas a este puerto yo te ofrezco trabajo. Llegué a aquel puerto, le dije, aquí estoy. Y me dice, está bien, vas a ser el botanero y empiezas a trabajar de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y en ese lugar pues empecé pues a trabajar. Pero otro día que yo me doy cuenta que entre comillas era un centro botanero, pero en realidad era un prostíbulo. Y dice la palabra de Dios así, hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Palabra de Dios. Amén. Y otras versiones de la palabra dice, fueron progresando en el camino del pecado. Yo en ese prostíbulo seguí igual, entregando mi cuerpo al servicio de la impureza. Fui progresando en el camino del pecado. Le dije a Dios, tú me estorbas en mi vida. Empecé a dejar crecer mi cabello. Empecé a dejar crecer mis uñas, empecé a comprar zapatos de mujer, pantalones de mujer, cinturones de mujer. Estos chavos me maquillaban, empecé a comprar brasieres, a ponerme rellenos como que tenía pechos. Y a mis 14, casi 15 años, podía entrar a la zona rosa y me dejaban entrar. En aquel puerto ya no me empezaron ya no me llamaban Rubén, me empezaron a llamar la Rubí, ¿no? Entonces, de una forma u otra, ¿por qué? Porque yo en el fondo, de una forma equivocada, yo sentía que Dios se había equivocado conmigo, que yo era una mujer en el cuerpo de un hombre, pero después de muchos años, o sea, son situaciones que pasaron, que marcaron en mi vida. Por eso, papá, tú puedes evitar este dolor en tu hijo, en tu hija, ¿no? Pues apapachándolo, llenándolo de ese amor. A tu hija, mamá, igual, ¿no? Diciéndole a tu hija lo hermoso, lo hermosa que es ella, ¿no? Que es tu princesa, que es tu doncella. O sea, resaltar en tu hija la feminidad y en tu hijo la masculinidad. Rubén, estamos por terminar este programa, pero tendremos una segunda emisión para conocer esta historia maravillosa, tu historia, que yo agradezco muchísimo que has venido a compartirla con nosotros, donde, como yo les comentaba al principio del programa, Rubén es un testigo de esperanza y me encanta cómo se presenta él, ¿no? Yo no soy un actor, ¿no? Soy un protagonista, ¿no? Amén. Soy un hombre que viene a dar fe y testimonio de que una vez que te encuentras con Cristo, Cristo hace nuevas todas las cosas. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, amigos. Muchas gracias. Quédense la próxima emisión de aquí de En Voz Alta. Concluiremos esta historia maravillosa de Rubén García. A lo largo del programa pues han estado apareciendo sus datos, su correo electrónico, el Facebook, donde lo pueden localizar por si ustedes quieren platicar con él de forma más cercana, si están viviendo una situación similar a la que nos pues retomando un poquito el tema, por si tú no viste el programa anterior, Rubén nos ha compartido su testimonio. Él tuvo una infancia dura, donde pues le faltó el amor, ¿no? El afecto, la reafirmación de su papá, y esto lo llevó a buscar esa carencia o a tapar ese hueco que él tenía en brazos de otros hombres. Y así fue que cayó en este estilo de vida homosexual que hoy se nos propone y se nos promueve de una forma tan normal y tan fácil, sin mirar, ¿no?, a largo plazo, sin ver estas consecuencias. Por eso Rubén es testigo de esperanza y justamente nos quedamos en cómo él llega a trabajar después de
muchas situaciones lamentables, de mucho dolor también interno, ¿no? En su corazón, el buscar este amor. Como bien él nos dice, quería encontrar ese amor que su papá no le había dado y terminó por erotizarlo, ¿no? Por sexualizarlo, por genitalizarlo. Y bueno, llega un momento en que él acepta la ayuda de un hombre que lo lleva a trabajar a un centro botanero, que finalmente descubre que es un centro de prostitución. Él tenía apenas 14 años, ¿no es así, Rubén? Sí, y bueno, pues dentro ya de ese lugar, como decía en el otro programa, pues ya vistiéndome como mujer, pues ya me empezaron a llamar la Rubí, ¿no? Y yo totalmente a Dios lo desterré de mi vida, ¿no? A donde apuntara la zapatilla, ¿no? Yo le decía a Dios, tú me estorbas en mi vida. Dentro del prostíbulo, una vez dijimos, es miércoles de ceniza. Si no vamos, nos va a caer un rayo. Y no nos dejarán mentir nuestros hermanitos que nos están viendo. Ese día salen católicos hasta abajo de las catatumbas. Sí. Pues ese día, imagínense el espectáculo que dimos. Las chicas más destapadas que tapadas. Y todos los hombres vestidos de mujer. ¿Para qué? Para que nos pusieran la ceniza. Entonces nos pusieron la ceniza y dijimos, hoy sí, hasta doble cliente vamos a encontrar en el burdel, ¿no? Ese es un compromiso, conviértete y cree en el evangelio. Pues bueno, así siguió mi vida. Y un día me dijeron, oye Rubí, ¿quieres ser como nosotras? Que ya no te truques. Con esas piernas que tienes y las hormonas, un cuerpo espectacular se te va a formar. Y yo les dije, sí, claro, yo quiero, yo jamás voy a volver a mi casa. Por ese tiempo había un chavo ya operado genitalmente, engañó a muchos hombres, pero a uno no, y lo mataron muy cruelmente. Entonces yo dije, quiero ir parte por parte, más pierna, más sentadera. Con dinero en mano llego y digo, quiero estas hormonas. Me dicen, tenemos para todo completo, más pierna, más sentadera, te adelgaza la voz, te crecen los pechos, se te cae el vello. Por lo que había pasado con este chavo, dije, no, quiero ir parte por parte. Hoy me doy cuenta que eran las oraciones de mi mamá biológica, porque ella es una mujer enamorada de Jesucristo, especialmente, ¿no?, en la Eucaristía, su presencia real ahí. Y yo sé que desde el día que su hijo Rubén se fue, ella estaba orando por mí. Después llegó un chavo de Tijuana, vestido de mujer, y le digo, quiero hormonizarme por una de las hormonas que quiero. Me dice, no, así como estás muy bien, te voy a llevar un congal a Tijuana, puros chavitos como tú vas a sacar mucho dinero. Y yo le dije, claro, ¿cuándo, cómo y dónde? Nos vamos en camión a Manzanillo y de ahí en avión a Tijuana. Yo le tenía miedo a la rueda de la fortuna por la altura, dije, no me voy. Sé que eran las oraciones de mi mamá. Para no hacer el cuento largo, me fui para Acapulco, para México, después me fui para Estados Unidos. Allá viviría con mis papás que habían creado de mí. Decido ya no vestirme de mujer, pero sigo lo mismo, buscando los antros gay, teniendo parejas, encuentro de sexo anónimo aquí y allá. Pero decía, estoy ilegal en el país, no tengo trabajo, pero me he olvidado de aquel Dios que me hablaban en el catecismo. Empecé a ir a misa, no por convicción, para que Dios me diera un trabajo. Sí, ¿no? Era un trueque. Yo voy a la misa y tú me vas a un trabajo. Y un día dijeron, hay un grupo de oración. Entonces fuimos, yo dije, yo creo yendo al grupo de oración, Dios me da un trabajo. Pero tú en ningún momento, Rubén, sentiste ese deseo de salir de este mundo. O sea, ¿tú estabas contento? ¿Lo único que te hacía falta era trabajo? Sí, yo, entre comillas, me sentía bien, pero sé que en el fondo, cuando me vestía de mujer, de repente, cuando volvíamos en ese cuarto donde dormíamos, incluso estos chavos todavía llegaban a drogarse. O sea, ¿por qué? Nos damos cuenta que el pecado nos deja vacío, pero yo tenía que poner esa, ya transformado como la Rubí, pues esa careta de felicidad, pero en el fondo realmente siempre queríamos estar con ruido, con música, ¿no? Y demás, porque no quiero caer como esa realidad, ¿no? Hacia dónde estás llevando tu vida, claro. Pero ya en Estados Unidos, ya no vestido de mujer, pero lo mismo, en los antros y demás, como bien lo dices tu hermanita, pues estaba simplemente diciendo, bueno, no me falta un trabajo, pues tengo pareja, voy al antro, esto y lo otro. Así que llegué al grupo oración y cuando llegamos todos estaban alzando las manos y alabando a Dios. Yo le dije a mi mamá de crianza en Estados Unidos, oye mamá, estos son protestantes, alzan las manos y saltan. Y nos dijeron, ¿quiénes vienen por primera vez? Mi mamá y yo levantamos la mano. Dijeron, bienvenidos al grupo oración, la renovación carismática, la nueva primavera, el despertar de los católicos. Mamá, son católicos. Así que el domingo la misa, el viernes en el grupo oración. Y después me dijeron, ¿quieres ser servidor? ¿Y eso con qué se come? Que vengo un día más y que compre una Biblia. Con eso Dios me da un trabajo. Así que el domingo la misa, el viernes en el grupo oración y el miércoles como servidor. Pero los fines de semana, pues en los antros gay, ensuciando mi cuerpo, ¿no? Teniendo relaciones sexogenitales, ¿no? Con hombres. Entonces era un pie en el cielo y uno
en el infierno, ¿no? Santa Teresa dice, la mente es la loca de la casa. Yo ahí, pero mi mente andaba por otros lados. Y un día dijeron, oye Rubén, va a haber un retiro. Y todos voltean conmigo, usted como servidor y no lo ha vivido. Pero yo dije, equivocadamente una viejita en mi pueblo había dicho, Dios ama a la gente buena. A la gente que nunca ha ofendido a papito Dios, dije, yo no califico. Supieran los del grupo oración como yo ando los fines de semana. Era lo que te iba a preguntar, o sea, tú llevabas como una doble vida. Sí, una entonces. doble vida, un Dios a mi manera, ¿no? Y la gente del grupo no sabía no sabía mi vida, vida. Mi vida oculta los fines de semana, ¿no? Ellos me veían el domingo en la misa, el viernes en el grupo oración y el miércoles con mi Biblia, ¿no? Así, pero pues yo el fin de semana ya con mis parejas en los antros gay y demás, ¿no? Entonces yo le decía al Señor, Señor, dame un arreglo de flores, te voy a traer muchas veladoras y muchas flores. El Señor más que quería las flores y las veladoras, quería mi corazón, crearme vida nueva. Entonces dije del retiro, yo creo que es el último requisito. Hoy si Dios me da un trabajo, pues voy al retiro. Y empieza aquella predicadora a decir, Dios te ama, así como te encuentras, así como estás, no importa en el fango del pecado que te encuentres, no importa lo que has hecho con tu cuerpo, Dios te ama. Yo volteaba para todos lados, yo decía, ¿acaso ese Dios está ciego? ¿Acaso ese Dios no ve la miseria que estoy llevando en esta vida y viene esta loca a decirme que Dios me ama? Pero ella seguía predicando y decía, entiende en tu corazón que Dios te ama tanto que mandó su unigénito, como dice la palabra en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que mandó su unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa bendita palabra de Dios fue como un rayo hasta el final. Empezó a quemar mi corazón. Empecé a llorar, a llorar. Por primera vez experimentaba el amor de nuestro Señor en ese bendito retiro. Por primera vez había aquí un dolor fuerte en mi corazón de querer confesar mis pecados. Por primera vez estaba como ese deseo de volver al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús. Pobre de la gente que estaba atrás de mí, porque yo al sacerdote le conté toda mi vida, pero cuando aquel sacerdote me dio la absolución, yo salí livianito como una plumita, porque así es la gracia de Dios. Ahí fue mi encuentro en ese bendito retiro de la renovación carismática. Y definitivamente, Rubén, ahí nos damos cuenta que es palabra de Dios y es promesa, y Él sabe cumplir su palabra y sus promesas, ¿no? Y en el momento que tú te encuentras con Cristo, Cristo hace nuevas todas las cosas. Y aquí está Rubén, prueba de ello, ¿no? Hay un Rubén antes de Cristo y un Rubén después de Cristo. Y este Rubén después de Cristo, el día de hoy viene a compartirnos pues esta alegría, ¿no? Este gozo tan grande que hay y que te invita a ti justamente, ¿no? A transformar tu vida, independientemente del pecado que hayas cometido, independientemente de cómo esté tu vida el día de hoy. Dios te ama porque es tu Padre y te ha pensado para la felicidad y para la vida eterna. Y hoy está tocando a tu corazón a través de la voz y del testimonio de Rubén García. No eches en saco roto esta oportunidad. Ve, como nos dice Rubén, al sacramento de la reconciliación y renuévate, refréscate, sé un hombre nuevo, sé una mujer nueva. Tus pecados, Dios los ha perdonado, de verdad, pero tenemos que hacer este acto de contrición, ¿no? Realmente arrepentimiento para recomenzar. Y a ver, Rubén, cuéntanos. Claro. ¿Cómo ha sido tu vida después de Cristo? Después de Cristo ha sido una experiencia maravillosa, porque ahora yo pertenezco a un apostolado que se llama Courage Latino. Precioso. No ha sido un camino fácil, pero no es imposible con Cristo a nuestro lado, ¿no? Y el Señor, me dio la oportunidad de escribir ese libro donde viene mi testimonio completo, ¿no? Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, porque fue su misericordia el que alcanzó la vida de aquel que le llamaban la Rubí, ¿no? Que con su sangre preciosa lavó toda esa escoria, todo ese pecado, toda esa oscuridad, ¿no? Y el Señor en oración me regaló el título de este libro, ¿no? Entonces, como tú lo decías, hermanita, jovencito que nos estás viendo en este momento, también esa misericordia que alcanzó mi vida puede alcanzar tu vida. Como dice el salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Incluso rétalo. Y quizás tú dirás en tu corazón, yo no creo lo que este loco está diciendo. Reta a Jesús en estos momentos. Y yo te aseguro que si tú le das una oportunidad al Señor, cosas grandes y maravillosas han de pasar en tu vida. Y la bendita palabra de Dios, hermanita, lo que dice: sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y el favor que me hizo
no fue en vano palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces ahora en mi vida actual soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso ahora, como dice también en Corintios, en otra parte de la palabra, no hagan inútil la gracia de Dios. Por lo tanto, ahora yo llevo la palabra a congresos, a diferentes lugares, a las cárceles, a los prostíbulos. Hoy quiero realmente desgastarme por llevar a ese Cristo maravilloso. Y también el Señor te está llamando a ti que nos estás viendo. ¿Para qué? Para que vengas a este ejército, para que vengas también a proclamar las maravillas de Cristo, para que te unas, como decía nuestra hermanita Meche, seguir apoyando este gran apostolado del sembrado para llegar a miles de hogares y llegue la salvación, llegue la esperanza también a sus vidas. Así es, Rubén, y ojalá muchas personas el día de hoy pues agarren, como dicen los chavos hoy, ¿no? Agarren la onda y empiecen a ver y a reconocer que independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Porque muchas veces yo creo que esa es una de las grandes tentaciones de no vas a poder, eres un pecador, tu vida ya no tiene sentido. Entonces, no hagas caso. Eso puede ser el enemigo que está queriendo detener tu alma, porque él a lo mejor tiene tu alma ganada, ¿no? Por lo que has hecho, pero hoy tienes este llamado fuerte, ¿no? Esta invitación a acercarte al sacramento de la reconciliación, a transformar tu vida. Sin duda, no será un camino fácil, ¿no? Porque quien toma la cruz y sigue, pues sabe que hay dificultades, que la cruz pesa a veces y que pesa mucho, pero la satisfacción de verdad es increíble. Tú vivías este estilo de vida homosexual, ¿creías que eras feliz? ¿Creías que tenías todo, te sentías realizado? Una vez que te encuentras con Cristo, esa felicidad no tiene nada que ver con la que viviste. Claro, hermanita, no se compara. Era una felicidad momentánea de antros, de sexo, droga, pornografía, pero ya cuando llegaba a mi casa o me peleaba con mi pareja, pues volvía a esa misma realidad, a ese vacío. Pero realmente, como tú lo dices, hermanita, esta vida que se vive en Cristo no se compara. Haces una balanza, ¿no? La vida del ayer de Rubén, ¿no? Y la vida hoy de Rubén García no se compara con esa paz, con esa tranquilidad, con ese gozo que ningún hombre, por muchos hombres guapos que tuve de buen cuerpo, nunca me dieron la paz, el gozo, la tranquilidad que solo Cristo puede dar. Y yo siempre he dicho, antes la Rubí en las manos de Satanás era un instrumento de perdición. O Rubén García en las manos de Cristo es un instrumento de bendición. Y me encantan las palabras de San Agustín. Uno simplemente presta el tono de la voz, pero la palabra que sale es la palabra de Dios. Es la que toca los corazones, es la que da un sentido a la vida de quien nos escucha. Por eso realmente te volvemos a invitar, yo y mi hermanita Meche, dale esa oportunidad al Señor, ¿no? Para que realmente tú puedas decir como yo, ya no soy un actor, soy un testigo del poder de Dios, que con Cristo realmente hay una vida maravillosa. Y bien el Señor dice en su palabra, Él vino a deshacer las obras de Satanás, Él vino a deshacer las obras de impureza. Yo decía, yo sin antros gay, yo sin parejas, a mí el baile era un vicio, una adicción. Yo decía, 5 o 6 veces en el antro entre semana, yo decía, yo me muero, ¿no? Ahorita, por la gracia de Dios, tengo 7 años y medio que no piso un antro gay y no me he muerto. No. Sigo aquí más feliz, más gozoso, más lleno del Señor. Pues yo te agradezco mucho, Rubén. Sé que también, bueno, este ministerio que tú has tomado, que está transformando vidas, yo soy testigo de eso. A mí me ha tocado ver y acompañar a Rubén en muchas prédicas y sobre todo hay también un director que quiero muchísimo, un director español, productor español, Juan Manuel Cotelo, que ha puesto su talento. Cada uno, Dios nos ha dado talentos y lo importante es que pongamos ese talento al servicio del mensaje de Dios para que este talento sea ahora sí que como el megáfono, ¿no? Para que salga en voz alta la palabra de Dios. Y Juan Manuel Cotelo, este entrañable amigo español, ha hecho una serie de conversos, ¿no? De historias que incluso la llama Te puede pasar a ti. Y tú ya fuiste protagonista de, creo que es el capítulo 3. El capítulo 2. Ah, 2. Sí. Dios ama a los homosexuales
Claro que sí, nos da una vida nueva, ¿no? Y ahorita pues este documental pues está llegando a más de 20 países, ¿no? Y pues es la obra del Señor, es la obra del Señor que no tiene que parar, así como el sembrador, ¿no? Como el nombre pues de este gran apostolado, ¿no? No tenemos que parar, tenemos que sembrar la semilla para que siga llegando el Evangelio, ¿no? Como decía San Pablo, ¿no? La palabra no está encadenada. Así es. Hoy los medios de comunicación son estos nuevos aerópagos, ¿no? La nueva evangelización que tanto nos pedía nuestro queridísimo Juan Pablo II Beato, próximo santo, que utilizáramos los medios de comunicación para llevar este mensaje de amor, de esperanza, pues el mensaje de Dios a tantas personas. Rubén, a través de su testimonio, está siendo un testigo de esperanza, pero a través de los medios de comunicación también está llegando a lugares que pues igual ni te imaginabas poder, ¿no? Tú, un niño nacido en un pueblo de Jalisco, un pueblo chiquito, ¿te imaginaste que tu vida, tu testimonio iba a tocar vidas en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos lugares de la República Mexicana? No cabe duda, jamás me imaginaba, pero no cabe duda que el Señor, cuando pone nuestra mirada en nosotros, no ve quizás el presente, ve lo que va a hacer a través de nosotros en un futuro. Y es cierto, bien tú lo dices, hermanita, a través pues del Facebook están llegando, estoy como Rubén García, evangelizador, y están llegando muchas invitaciones, de envíos de solicitudes y demás a muchos países. Por eso no cabe duda que es la obra del Señor, ¿no? Y la Santísima Virgen María también, que está pues de una forma u otra también predicando con nosotros, diciéndonos como las bodas de Caná, hagan lo que mi Hijo Jesús les diga. Así que realmente es una bendición. Y no, nunca me lo imaginaba, hermanita, pero realmente el Señor es un Dios de sorpresas, nos sorprende con su amor, con su misericordia, con esta vida nueva en plenitud. Dicen que Dios no quiere el mal, ¿no? Obviamente no lo quiere, pero que muchas veces lo permite para a través de ese mal hacer mucho bien. Amén. ¿No? Entonces, ¿volverías a vivir todo lo que viviste para ser el Rubén que eres hoy? De una forma u otra, cuando, como dices tu hermanita, tuve que pasar quizás todo este dolor, todo este sufrimiento para poder comprender a aquellos que llegan a través del apostolado de Courage Latino, a través de aquellos eventos que llegan también a nuestros retiros, y poderlos comprender y amarlos, no con un amor de lástima, sino con un amor de compasión, que es el amor de Cristo que hoy mora en nosotros. Vasijas de barro somos, pero llevamos un tesoro maravilloso que es Cristo, y poderle verle a los ojos, ¿no? Y decirle, Cristo te ama, y también esa misericordia que alcanzó mi vida también puede alcanzar tu vida. Así que vale la pena servir a Cristo, lo más maravilloso que puede suceder en nuestras vidas. Así que bueno, pues no tardemos, ¿no? Hay que decirle sí al Señor en la trinchera que te encuentres, en la situación que te ha tocado vivir, ahí donde estás. Te invitamos el día de hoy a florecer, a dar lo mejor de ti, a tocar vidas, a transformar lo que te toque hacer. A lo mejor tienes una tiendita y recibes gente, bueno, con tu sonrisa, con tu palabra, ¿no? Lleva un mensaje de esperanza. A lo mejor eres maestro, a lo mejor eres mamá, a lo mejor eres papá. Bueno, todos tenemos una misión ahí en la circunstancia. No necesitas una cámara de televisión, no necesitas un puesto político, no necesitas ser actor de cine para llegar a mucha gente, ¿no? O para tener un impacto y realmente hacer la diferencia en el mundo. En el lugar donde Dios nos puso, ahí es donde tenemos que florecer. Y bueno, pues Rubén nos ha dado una lección maravillosa, una invitación preciosa para que pues nos demos cuenta que la misericordia de Dios, de verdad, es lo último que nos queda para salvarnos, ¿no? Es ese misterio revelado a Sor Faustina, ¿no? A través de esta santa maravillosa que nos comparte esta riqueza de la misericordia de Dios, que Dios ve la miseria de nuestro corazón y aún así nos ama. Y aún así nos espera con los brazos abiertos y está listo, ¿no? Para hacernos hombres y mujeres totalmente nuevos, ¿no? Así como le sucedió aquí a Rubén. Rubén, ¿algún mensaje que quieras decirles, no sé si a los papás, ¿no? Quizá hay papás y mamás que están viendo el día de hoy el programa que están viviendo una situación de este tipo. El otro día llegaba una amiga querida a decirme, mi hija, la chiquita, está con este rollo de la atracción al mismo sexo. Hoy pareciera, Rubén, que la atracción al mismo sexo es de moda. No es tanto ya estas heridas emocionales, obviamente hay muchas personas que sí lo tienen, pero hoy es más bien como
como estar muy in, ¿no? Como dicen los chavos, como hay que probar de todo, incluso esto. Claro, y muchas veces en ese probar, la esclavitud de ese placer momentáneo lo esclaviza, ¿no? Y papá, si tú de una forma u otra estás sufriendo pues, esta situación con tu hijo, con tu hija, pues agrégame, van a aparecer ahí mis correos en pantalla, agrégame al Face, yo veo qué archivos te puedo mandar, pero principalmente por el poder del sacramento del matrimonio. Oren, la oración tiene poder. Yo estoy aquí por las oraciones de una madre que aunque no sabía si su hijo estaba vivo, dónde estaba, porque ella no sabía dónde se fue su hijo Rubén, pero ella estaba orando, diciéndole, Señor, te entrego a mi hijo. Y yo soy aquí un testigo, ¿no? Y un fruto de la oración de mi mamá. Entonces, de una forma u otra, contáctate conmigo, métete a la página de Courage, tenemos el grupo para varones, para mujeres y el grupo de Encourage, ¿no? Y si tú necesitas mi testimonio en tu ciudad, en tu país, no, soy un predicador nada de complicado, así que no te voy a pedir infinidad de requisitos para nada, soy muy fácil de poder ir a tu comunidad y vamos en el nombre del Señor a testificar que Cristo vive. Así es, amén. Pues Rubén, yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Sin duda escucharte cada vez es como renovarnos en la esperanza, renovarnos en la fe y darnos cuenta que no importa lo que hayamos hecho con nuestra vida, importa que a partir del día de hoy decidamos hacer mejor las cosas, ¿no? Tomar realmente este papel de ser cristianos comprometidos, católicos comprometidos y profundizar en las verdades de nuestra fe, darnos cuenta de toda la riqueza que tenemos en esta iglesia y saber que cuando estamos de este lado, estamos del lado de los que ganaron. Rubén, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanita. Y bueno, pues gracias a ustedes también. Recuerden que yo les invito a que se sumen como sembradores y misioneros de este apostolado maravilloso que es El Sembrador. Hay que llevar este mensaje, historias como las de Rubén deben de llegar a muchos más lugares, tocar muchas más vidas para que muchos más hombres y mujeres regresen a la casa del Padre. Así que te pido tu ayuda y bueno, pues te agradezco muchísimo. Nuevamente, Rubén, agradecerte, recordarles que bueno, han estado saliendo aquí en pantalla los datos de Rubén. En Facebook lo puedes encontrar en Rubén García Evangelizador. Evangelizadora, sí. Y también la página de Courage, www.courage-latino.org y www.tiempodeevangelizar.com y en YouTube me pueden encontrar como Rubén García, evangelizador católico. Así es, y también, bueno, este capítulo de Te Puede Pasar a Ti, que ha hecho Juan Manuel Cotelo, una serie preciosa de hombres y mujeres con conversiones impresionantes que seguramente van a transformar tu vida, lo puedes encontrar en Infinito+1. Y bueno, nuevamente Rubén, muchas gracias, un gusto y una bendición poder compartir contigo este programa. Muchas gracias, hermano.